Un multimillonario llega a casa antes de lo esperado, después de que le cancelaran una reunión con la idea de sorprender a su esposa con una cena reservada. Pero en el mismo instante en que cruza la puerta de su lujosa mansión, ocurre algo extraño. Su empleada doméstica, normalmente calmada y respetuosa, lo agarra del brazo. De repente lo arrastra a un armario oscuro y le susurra con urgencia: «Cállate, no digas una palabra». Confundido y tomado por sorpresa, él intenta preguntar qué está pasando, pero ella le tapa la boca e insiste en que guarde silencio. Cuando él se asoma por la rendija de la puerta del armario, lo que ve y lo que escucha al otro lado cambia por completo todo lo que quería saber sobre su familia. Su matrimonio y su propia vida, lo que empezó como una tarde normal, se convierte rápidamente en un descubrimiento aterrador que nadie, y menos él habría podido imaginar. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Cuando Michael llegó a casa, no esperaba nada extraño, pero en cuanto entró, Grace, la ama de llaves, lo jaló rápidamente hacia el armario del abrigo. Le cubrió la boca para que no hiciera ningún sonido y le susurró que necesitaba mantenerse en silencio. Michael estaba confundido, pero podía notar que algo iba muy mal. Grace se veía seria y asustada. Él no sabía por qué lo estaba escondiendo, pero confiaba en ella. Dentro del armario todo estaba oscuro y silencioso, excepto por las voces que venían del cuarto de al lado. Michael miró por una pequeña abertura en la puerta del armario. Vio a su esposa Vanessa y a su hermano Robert de pie juntos. Se reían y sostenían copas de champán. Al principio no tenía sentido para él. Se suponía que él era cercano a los dos. Le impactó ver que estaban celebrando sin él. Siguió mirando tratando de entender qué estaba pasando mientras Grace se quedaba a su lado, escuchando con atención todo lo que ocurría afuera. Mientras Michael seguía observando por la rendija de la puerta, las cosas se volvieron aún peor. Escuchó a Robert y a Vanessa hablando en voz baja, pero lo suficientemente claro como para entender. No solo estaban divirtiéndose juntos, estaban planeando algo terrible. Mitchell escuchó incrédulo cuando hablaron de envenenarlo. Mencionaron que lo habían estado haciendo poco a poco, añadiendo pequeñas dosis con el tiempo para que nadie lo notara. Su objetivo era hacer que su muerte pareciera natural. Así podrían quedarse con su empresa sin levantar sospechas. Michael sintió que el corazón se le hundía. Esas eran las dos personas en las que creía poder confiar más. Y ahora se daba cuenta de que lo habían traicionado de la peor manera. Empezó a sentirse mal, y no era solo por lo que acababa de oír, era el veneno. Los síntomas ya estaban apareciendo. Le dolía la cabeza, el cuerpo se le sentía débil y empezó a entrar en pánico. Aún así, tenía que mantenerse en silencio y pensar rápido. La respiración de Michael se volvió más pesada al darse cuenta de que el veneno lo estaba afectando otra vez. La cabeza le daba vueltas y le costaba mantener la calma, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Un solo movimiento en falso podía delatarlo. Intentó acomodarse dentro del armario estrecho, pero el brazo rozó una repisa. Un objeto pequeño cayó al suelo y hizo un ruido fuerte. Fue apenas un golpe seco, pero en el silencio de la casa sonó muchísimo más alto. Afuera del armario, Robert y Vanessa dejaron de hablar. La risa desapareció y solo quedó el silencio. Michael pudo notar el cambio en su tono. Habían oído el ruido. Ahora estaban alertas y desconfiados. Grace giró la cabeza rápidamente hacia él. Tenía los ojos muy abiertos y entendía el peligro. Sabía que si encontraban a Michael, todo estaría perdido. Tenían que actuar rápido para evitar que los atraparan, pero no había mucho tiempo. Robert y Vanessa empezaron a moverse por la habitación tratando de descubrir de dónde había venido el sonido. Michael podía oír sus pasos acercándose. Grace sabía que, si abrían la puerta del armario, se acabaría todo. Se mantuvo tranquila y empezó a pensar qué podía hacer. Necesitaba crear una distracción, algo lo suficientemente fuerte como para apartar su atención del armario. Le susurró a Michael que se quedara escondido y no se moviera pasara lo que pasara. Luego abrió la puerta del armario, apenas un poco lo justo para salir sin que la vieran. Michael la observó desaparecer en el pasillo. Unos segundos después escuchó un estruendo fuerte en otra parte de la casa. Robert y Vanessa reaccionaron de inmediato y fueron a revisar el ruido. El plan había funcionado. Grace les había dado otra cosa en que enfocarse. Michael se quedó dentro del armario, con el cuerpo temblando todavía, sintiendo el veneno en las venas, pero agradecido por la rapidez mental de Grace. Dentro del armario, Michael intentó recomponerse. Sus manos temblaban y el sudor le corría por el rostro. Se sentía mareado y débil, pero sabía que tenía que mantenerse fuerte. Cada segundo se sentía eterno, mientras esperaba con la esperanza de que Robert y Vanessa permanecieran distraídos el tiempo suficiente para que él pudiera escapar. Intentó controlar la respiración y mantenerse alerta. Grace había arriesgado mucho para ayudarlo y no podía permitir que eso fuera en vano. Aún podía oír ruidos provenientes de otra parte de la casa donde la distracción había funcionado, pero no sabía cuánto tiempo duraría.
Trató pensar en un plan, pero su mente estaba nublada por los efectos del veneno. Aún así, una cosa estaba clara. Tenía que salir de allí pronto. Si se quedaba demasiado tiempo, podía desmayarse. Si Robert y Vanessa regresaban antes de que escapara, sin duda terminarían lo que habían empezado. A medida que pasaban los minutos, Michael se obligó a moverse. Abrió con cuidado la puerta del armario y salió apoyándose en la pared para mantener el equilibrio. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. El pasillo estaba vacío. Grace había hecho su trabajo. Michael no perdió tiempo. Caminó despacio, pero con determinación, cada paso más difícil que el anterior. Las piernas le temblaban y tenía miedo de colapsar. Se movió por la casa, evitando la dirección por donde había escuchado ir a Robert y Vanessa. Sabía que necesitaba ayuda y rápido. Pensó en llamar a alguien o llegar a la casa de un vecino. También sabía que no podía dejar que se salieran con la suya. Habían intentado matarlo y lo habían hecho juntos. La traición dolía profundamente, pero en ese momento lo único que importaba era seguir con vida. Siguió avanzando paso a paso, decidido a sobrevivir. Grace actuó con rapidez. Necesitaba provocar un ruido lo suficientemente fuerte como para alejar a Robert y Vanessa del armario donde Michael seguía escondido. Corrió hacia un pasillo cerca del garaje, donde varias cajas estaban apiladas contra la pared. Con un solo movimiento rápido, tiró toda la pila. El estruendo fue fuerte y repentino, resonando por toda la casa. Sonó como si algo pesado hubiera caído. No esperó y ve su reacción. Regresó apresuradamente hacia el armario. Desde dentro, Mitchell pudo oír el ruido y como las voces de Robert y Vanessa cambiaban de dirección. Ya no estaban cerca del armario, se dirigían al garaje para ver qué había pasado. En cuanto Grace vio que estaban fuera de vista, abrió la puerta del armario y agarró a Michael del brazo. Él estaba débil y confundido, pero entendió que tenían que moverse de inmediato. Juntos avanzaron rápidamente hacia la entrada de servicio, lejos de donde Robert y Vanessa estaban buscando. Grace y Michael se movieron rápido, pero con cuidado. La casa tenía cámaras de seguridad en varios lugares y Grace sabía dónde estaban. Había trabajado allí el tiempo suficiente para conocer sus ubicaciones. Evitaron la entrada principal y pasaron en silencio por la lavandería, manteniéndose cerca de las paredes y fuera de la vista. Grace guió a Michael hasta una puerta lateral utilizada por el personal. Era una salida menos visible y les daba más posibilidades de salir sin ser vistos. Michael tenía dificultades para caminar, el veneno en su organismo hacía que sus pasos fueran lentos e inestables, pero Grace lo ayudó a mantenerse en pie. Cuando por fin llegaron al exterior, Michael se giró hacia su coche blindado estacionado cerca. Pensó que podrían usarlo para escapar, pero Grace lo detuvo de inmediato. Le dijo que ese coche podía ser rastreado. Si Robert y Vanessa se daban cuenta de que había desaparecido, ese sería el primer lugar que revisarían. No era seguro usarlo. Grace apartó a Michael del coche blindado y siguió diciéndole que tenían que continuar. El tiempo era crucial y no podían desperdiciarlo. Ella lo ayudó a cruzar el patio trasero y salir a una calle estrecha y oscura detrás de la propiedad. No había luces allí, solo sombras y silencio. Michael empeoraba. Su cuerpo se sentía más pesado y le costaba concentrarse. Grace se mantuvo tranquila y lo sostuvo con un brazo. Después de unas pocas cuadras, llegaron al coche de ella. No era nuevo ni rápido. Era un sedán viejo y maltratado, con abolladuras en los costados y la pintura descolorida, pero estaba estacionado donde nadie lo esperaría y no tenía dispositivos de rastreo. Ayudó a Michael a sentarse en el asiento del copiloto y se puso al volante. Sin perder un segundo, arrancó el coche y se marchó. El motor hizo un sonido áspero, pero el coche avanzó. Grace se mantuvo concentrada mientras conducía por la calle oscura y dejaban el vecindario atrás. A medida que se alejaban de la casa, mantuvo la vista fija en el camino. Conducía rápido girando en distintas esquinas para evitar que lo siguieran. Las calles cambiaron al salir de la zona. Las grandes casas y los coches lujosos dieron paso a carreteras vacías y edificios oscuros. Michael se recostó en el asiento intentando mantenerse despierto. Le dolía la cabeza y la piel le ardía. Grace notó lo pálido que estaba. Empezó a hablarle tratando de mantenerlo consciente. Ella le dijo que no podían ir a un hospital. Era demasiado peligroso. Robert y Vanessa tenían demasiado control. Si iban a la policía, existía la posibilidad de que alguien los alertara. Grace creía que lo más seguro era mantenerse fuera del radar. Le explicó que todo debía hacerse con mucho cuidado. Michael intentó entenderla, pero su estado empeoraba. Estaba sudando. Su respiración se volvía lenta y sentía que podía desmayarse en cualquier momento. Grace no dejó de conducir, tomaba curvas cerradas y miraba constantemente el espejo retrovisor. Necesitaba asegurarse de que nadie los estuviera siguiendo. Mitchell permanecía en silencio a su lado, sujetándose el estómago. Su piel estaba fría y húmeda y parecía a punto de perder el conocimiento.
Grace seguía hablándole para mantenerlo despierto. Le explicó de nuevo por qué los hospitales no eran seguros. Si lo llevaban a uno, alguien podría reconocer su nombre. Robert y Vanessa podrían usar su influencia para bloquear el tratamiento e incluso terminar el trabajo. Grace ya había visto ese tipo de poder antes. Había trabajado en esa casa durante años. Sabía hasta dónde podían llegar personas como Robert y Vanessa para proteger sus secretos. Le recordó a Michael que debía mantenerse despierto. Él asintió lentamente. Sus manos temblaban y sus ojos se cerraron durante unos segundos antes de volver a abrirse. El veneno estaba actuando rápido. Grace pisó el acelerador con más fuerza. Necesitaban llegar a un lugar seguro y lo necesitaban pronto. Michael apoyó la cabeza contra la ventana. Su mente estaba nublada y apenas podía mantener los ojos abiertos. Intentó hacerle preguntas a Grace, pero las palabras le salían débiles y difíciles de entender. Grace respondió con frases cortas y tranquilas. No entró en pánico, aunque estaba claramente preocupada. Le dijo que respirara despacio y que no se rindiera. Le recordó que ya habían escapado una vez y eso significaba que podían seguir adelante. Michael la miró e intentó concentrarse. Quería mantenerse despierto, pero cada minuto se le hacía más difícil. Grace apretó con fuerza el volante y le dijo que aguantara solo un poco más. Lo repitió una y otra vez con la esperanza de ayudarlo a mantenerse consciente. El coche viejo siguió avanzando por las calles silenciosas y Grace no se detuvo. No sabía exactamente qué pasaría después, pero sabía que tenía que mantener a Michael con vida hasta que encontraran un lugar donde pudieran detenerse y decidir qué hacer. Michael luchaba por mantener los ojos abiertos mientras el coche avanzaba. Sus pensamientos eran lentos, pero se obligó a hablar. Le dijo a Grace que deberían llamar al detective Freeman. Le recordó que Freeman había sido su amigo durante muchos años y que lo había ayudado antes. Michael creía que esa era la decisión correcta, quizá la única que les quedaba. Grace no estuvo de acuerdo, su rostro se volvió serio y le dijo la verdad. Le explicó que el detective Freeman ya no era confiable. Robert le había estado pagando desde hacía mucho tiempo. Freeman era parte del problema, no una solución. Al escuchar eso, Michael se sintió aún peor. Se dio cuenta de lo profunda que era la traición. Grace no perdió tiempo discutiendo. Se inclinó, tomó el teléfono de Michael de su mano y también agarró su reloj caro. Le dijo que ambos objetos podían usarse para rastrearlos. Antes de que Michael pudiera reaccionar, los arrojó a un gran contenedor de obra por el que pasaban en la carretera. Los objetos desaparecieron entre la basura y los escombros. Grace siguió conduciendo concentrada y alerta. Después de eso, el estado de Michael empeoró mucho. Su cuerpo empezó a sacudirse sin previo aviso. Sus brazos se tensaron y su respiración se volvió irregular. Grace lo notó de inmediato e intentó mantenerlo firme en el asiento. Los ojos de Michael se pusieron en blanco y por un momento pareció que iba a perder el conocimiento. Grace levantó la voz y le dijo que se mantuviera despierto. Siguió llamándolo por su nombre, pidiéndole que la mirara y respondiera. Michael lo intentó, pero su cuerpo ya no le obedecía. Sus músculos se tensaban, luego se relajaban y volvían a tensarse. Grace mantenía una mano en el volante y la otra en su hombro cuando podía. No dejaba de hablarle recordándole que tenía que sobrevivir. Le dijo que no podía rendirse ahora. El coche siguió avanzando, mientras las convulsiones de Michael disminuían poco a poco, pero él seguía muy débil y apenas reaccionaba. Grace salió de la ciudad sin detenerse. Los edificios se hicieron más pequeños y las calles más irregulares. La zona a la que entraron era claramente más pobre. Las casas estaban muy juntas, muchas viejas y deterioradas. Michael apenas notó el cambio. El dolor continuaba y su cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo por dentro. Gimió suavemente, incapaz de hablar con claridad. Grace lo observaba atentamente, sin apartar la vista de la carretera. Redujo la velocidad al entrar en calles estrechas. Sabía exactamente a dónde iba. La cabeza de Michael cayó hacia un lado y su respiración se volvió superficial. Grace lo sacudió con suavidad y le dijo que se mantuviera con ella. Le recordó que ya casi habían llegado. Su cuerpo volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza, y sus manos se cerraron con rigidez. Grace sintió miedo, pero se mantuvo concentrada. Lo había traído hasta allí y no iba a detenerse ahora. El coche se internó en un callejón estrecho oculto de la vía principal. Grace finalmente detuvo el vehículo frente a una casa pequeña y modesta, ubicada al fondo del callejón. El lugar era sencillo y silencioso, nada que ver con la casa de Michael. Apagó el motor y lo miró. Michael estaba apenas consciente. Su cuerpo se sentía pesado y sin fuerzas. Grace abrió su puerta rápidamente y corrió hacia su lado, abrió la puerta y trató de levantarlo. Fue difícil. Michael era alto y estaba débil, sin poder ayudar en nada.
Grace pasó su brazo por encima del hombro y tiró con todas sus fuerzas. Le dijo que se sujetara, pero él no pudo responder. Poco a poco logró sacarlo del coche. La gente cercana notó el movimiento. Algunos vecinos estaban afuera, observando con miradas curiosas y desconfiadas. Grace los ignoró. Se concentró únicamente en meter a Michael dentro. Cerró la puerta del coche con el pie y lo arrastró hacia el portón, respirando con dificultad por el esfuerzo. Cada paso era una lucha. A Grace le dolían los brazos y las piernas le temblaban, pero no se detuvo. Los pies de Michael se arrastraban por el suelo y su cabeza descansaba sobre su hombro. Llegó al portón y lo empujó con la cadera para abrirlo. Los vecinos seguían mirando y murmurando entre ellos, pero nadie intervino. Grace tiró de Michael para pasarlo por el portón y entrar al pequeño espacio del otro lado. Se detuvo un segundo para recuperar el aliento y luego continuó. El cuerpo de Michael estaba completamente flácido. Ajustó su agarre y avanzó de nuevo. Sus manos resbalaron, pero apretó con más fuerza y siguió adelante. Se repitió a sí misma que no podía soltarlo. No allí, no en ese momento. Cada paso se sentía más lento que el anterior, pero siguió avanzando. El portón se cerró detrás de ellos, aislándolos del mundo exterior. Grace arrastró a Michael hacia la seguridad, un paso doloroso a la vez. Cuando por fin estuvieron dentro del patio, Grace se apoyó un momento contra la pared, aún sosteniendo a Michael en pie. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba respirar. Michael no hablaba ni se movía. Tenía los ojos entreabiertos y el rostro pálido. Grace le susurró, diciéndole que por ahora estaba a salvo, ajustó su agarre una vez más y lo acercó a la puerta de la casa. Su cuerpo estaba agotado, pero se obligó a continuar. Los vecinos ya no eran visibles y el callejón volvió a quedar en silencio. Grace se concentró solo en la tarea que tenía delante. Arrastró a Michael hacia adelante, deslizando su cuerpo por el suelo hasta llegar a la puerta. Sus brazos temblaban, pero no lo soltó. Se había prometido protegerlo y pensaba cumplir esa promesa paso a paso con toda la fuerza que le quedaba. Grace llevó a Michael cada vez más cerca de la seguridad, negándose a detenerse. Grace metió a Michael por completo dentro de su diminuta casa y cerró la puerta detrás de ellos. El espacio era pequeño y sencillo, con muy poco lugar para moverse. Lo arrastró con cuidado por el suelo y lo acomodó en un sofá viejo que se hundía en el centro. Michael apenas reaccionó. Su cuerpo estaba pesado y débil, y su respiración era irregular. Grace se tomó un momento para estabilizarse y luego se movió con rapidez. Fue a cada puerta y ventana cerrándolas con llave y revisándolas 2 veces. Quería asegurarse de que nadie pudiera entrar. Dentro de la casa reinaba el silencio, aunque afuera podía oír a la gente hablando y moviéndose por el vecindario. Grace lo ignoró. Volvió junto a Michael y se arrodilló al lado del sofá. Su piel estaba caliente y su rostro pálido. Sabía que el veneno seguía recorriendo su cuerpo. Se dijo a sí misma que tenía que mantenerse tranquila y concentrada. No había nadie más que pudiera ayudar. Todo dependía de ella. Ahora, Grace fue al pequeño baño y empapó unas toallas con agua fría. Las llevó de regreso y las colocó con cuidado sobre la frente y el cuello de Michael, para ayudar a bajar la fiebre. Él se movió ligeramente, pero no despertó. Tenía los labios secos y el pecho subía y bajaba lentamente. Grace se quedó cerca observando cada respiración. Le habló en voz baja, diciéndole que por ahora estaba a salvo. Michael entraba y salía de la conciencia. Cuando murmuraba, sus palabras eran confusas, pero Grace podía oír el dolor y el miedo en su voz. Hablaba de la traición, repitiendo los mismos pensamientos rotos. Grace escuchó sin interrumpirlo, no lo corrigió ni hizo preguntas. Ella simplemente se quedó allí cambiando las toallas cuando se calentaban y limpiándole el sudor del rostro. Sabía que aquella iba a ser una noche larga. Se sentó en el suelo, junto al sofá lista para reaccionar si su estado cambiaba. Dejarlo solo no era una opción con el paso del tiempo. Grace notó que a Michael le costaba respirar con más facilidad. Le quitó los zapatos con suavidad para que su cuerpo pudiera descansar mejor. Luego le abrió la camisa con cuidado, aflojándola para que el pecho no quedara oprimido. Se aseguró de que cada movimiento fuera lento y tranquilo para no hacerle daño. Los ojos de Michael se abrieron por un instante y luego se cerraron de nuevo. Su respiración seguía siendo superficial pero constante. Grace colocó otra toalla fresca sobre su pecho y mantuvo una mano cerca de su brazo atenta a cualquier movimiento. No salió de la habitación. Escuchaba los sonidos del exterior, voces, música lejana y coches que pasaban dentro de la casa. Todo se sentía inmóvil. Grace permanecía alerta, observando a Michael de cerca. A veces su rostro se tensaba y volvía a susurrar sobre la traición. Grace le decía en voz baja que no estaba solo. Se recordaba a sí misma que mantenerlo con vida era lo único que importaba en ese momento. La noche se hizo más larga y Grace siguió a su lado. Se sentó en una silla cerca del sofá,
inclinándose hacia adelante cada vez que él se movía o hacía algún sonido. Su cuerpo temblaba a ratos y luego volvía a quedarse quieto. Grace continuó cambiando las toallas húmedas y comprobando su temperatura con la mano. Los ojos le pesaban, pero se obligó a mantenerse despierta. Sabía que no podía permitirse descansar. De pronto, Michael se movió y abrió los ojos más de lo habitual. Miró a Grace con confusión. Su mirada estaba perdida y su voz era débil. La llamó por otro nombre y le preguntó por qué estaba allí. Grace se dio cuenta de que él pensaba que era su madre, no lo corrigió. En lugar de eso, le respondió con dulzura, diciéndole que todo estaba bien, que ella estaba allí con él y que estaba a salvo. Michael pareció calmarse al oír su voz. Sus ojos se cerraron lentamente otra vez y su respiración se volvió más tranquila. Grace permaneció cerca sin apartar la atención de él. Ajustó la toalla de su frente y le apartó el cabello con la mano. Afuera, el vecindario seguía ruidoso. La gente discutía, reía y se movía por las calles estrechas. El ruido atravesaba las paredes delgadas, pero no rompía la concentración de Grace. Dentro de la pequeña casa, todo giraba en torno al sofá y al hombre que yacía sobre él. Grace se quedó sentada observando y esperando. No sabía qué ocurriría después, pero estaba preparada para enfrentarlo. Su cuerpo estaba cansado y los músculos le dolían, pero su mente se mantenía firme. Había llevado a Michael allí para protegerlo y no se apartaría de su lado a medida que pasaban las horas. Permaneció inmóvil y decidida, escuchando su respiración y aferrándose a la esperanza. La noche continuó lenta y pesada. Grace siguió sentada junto al sofá con las manos apoyadas en las rodillas cuando no estaba atendiendo a Michael. Le hablaba suavemente cada vez que él se movía, recordándole que alguien estaba allí. Michael no volvió a despertar por completo, pero a veces su rostro se relajaba como si pudiera oírla. Grace se mantuvo atenta a cada pequeño cambio. Revisó los cerrojos una vez más sin salir de la habitación, asegurándose de que la casa siguiera protegida. Afuera el ruido nunca se detenía del todo, pero dentro solo había concentración silenciosa y cuidado. Los pensamientos de Grace eran simples. Tenía que mantenerlo estable, tenía que mantenerlo oculto, tenía que mantenerlo con vida, nada más. A medida que la noche avanzaba, su determinación no se debilitó. Permaneció a su lado, preparada para lo que viniera, aferrándose a su promesa de protegerlo, sin importar cuánto tiempo tomara. Michael abrió los ojos lentamente, confundido y mareado. Su cuerpo se sentía pesado y la boca seca. Al principio no sabía dónde estaba. Todo le resultaba extraño. Las paredes estaban muy cerca y el aire era quieto. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Entonces vio a Grace a su lado. Ella lo ayudó a levantar la cabeza y acercó un vaso de agua a sus labios. Bebió despacio, tosiendo un poco. Las manos le temblaban. Grace le dijo que se lo tomara con calma. Con su ayuda se puso de pie e intentó caminar aunque las piernas le fallaban. Ella lo guió por un pasillo estrecho hasta el baño. Una vez dentro, se miró en el espejo sobre el lavabo. Lo que vio lo dejó impactado. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos y no se parecía en nada al hombre seguro que solía ser. El veneno lo había cambiado. Se apoyó en el lavabo para no caer, respirando con dificultad, tratando de entender qué le había pasado. Tras un momento, Grace abrió el agua fría de la ducha y lo ayudó a entrar. El agua golpeó su piel y lo hizo estremecerse, pero también lo ayudó a despejarse un poco más. Permaneció bajo la ducha durante varios minutos, dejando que el agua cayera sobre su cuerpo. Cuando salió, Grace lo estaba esperando con ropa limpia para cambiarse. Era sencilla y un poco holgada, pero cómoda. Michael volvió a sentarse y se vistió despacio, moviéndose con cuidado. La miró y le preguntó qué había dicho mientras estaba enfermo. Ella dudó un momento, pero respondió con sinceridad. Le contó que durante la fiebre había llamado a su madre, le había suplicado perdón y le había dicho que lo sentía. También había hablado de Vanessa, diciendo que nunca la perdonaría y que quería vengarse. Michael apartó la mirada y permaneció en silencio unos segundos. Escuchar eso hizo que todo se sintiera aún más real. La traición seguía ardiendo dentro de él. Al día siguiente, Michael había mejorado un poco más. Ya podía moverse solo, aunque todavía se veía pálido y cansado. Comió algo de la comida que Grace preparó, pero no tenía mucho apetito. Su cuerpo se recuperaba lentamente, pero su mente seguía tensa y alerta. No dejaba de pensar en lo que Vanessa y Robert le habían hecho. El recuerdo de haberlos escuchado hablar del veneno seguía atrapado en su cabeza. Cada pocos minutos miraba hacia la puerta o la ventana como si esperara que alguien fuera a buscarlo. Grace intentó mantener la calma, diciéndole que descansara y permaneciera en silencio. Por la tarde, alguien llamó a la puerta. Michael se quedó paralizado. Grace le dijo que fuera a la habitación de atrás y se mantuviera fuera de la vista. Abrió la puerta apenas un poco y encontró a la señora Carter, la vecina, de pie allí. La mujer estaba curiosa y llena de preguntas. Grace inventó una excusa para hacerla irse. Le dijo a la señora Carter que no se sentía bien y que no quería contagiarle un resfriado.
La mujer frunció el ceño, pero finalmente se fue aún con desconfianza. Grace cerró la puerta y la aseguró con llave. Michael salió de la habitación todavía nervioso, preguntó si era seguro y Grace asintió aunque se veía preocupada. No podían arriesgarse a que la gente notara algo extraño. Demasiadas preguntas podían atraer el tipo de atención equivocada. Cuando todo se calmó, Grace encendió el pequeño televisor en la esquina de la habitación. Se sentaron juntos en el sofá gastado y miraron la pantalla. Estaban dando las noticias locales. Al principio nada parecía fuera de lo normal, pero de pronto apareció el rostro de Michael del reportaje. Decía que Vanessa y Robert lo estaban acusando de fraude. Afirmaban que había robado dinero de la empresa y que él y Grace mantenían una relación amorosa. Michael apretó la mandíbula. Grace parecía conmocionada. Las mentiras ahora eran públicas y ellos se habían convertido en los objetivos. El noticiero continuó repitiendo las acusaciones. Vanessa apareció en pantalla visiblemente afectada, pero serena. Les dijo a los periodistas que Mitchell había estado comportándose de forma extraña y que posiblemente se había llevado documentos importantes. Afirmó que ella y Robert habían intentado ayudarlo, pero que no les había quedado otra opción. Robert estaba a su lado diciendo que esperaba que Michael regresara y explicara lo ocurrido. Michael miraba la pantalla sin poder hablar. Sabía que todo lo que decían era falso, pero eso ya no importaba. Ahora el mundo creía su versión. Grace apagó el televisor y lo miró. Están construyendo una historia, dijo. Quieren que la gente te vea como el villano. Michael asintió lentamente. Sabía que esto era solo el comienzo. Ya no se trataba únicamente de sobrevivir. Se trataba de demostrar la verdad, pero hacerlo no sería fácil. Su rostro ya estaba por todas las noticias y cada movimiento que hiciera tendría que ser cuidadoso. Se quedó sentado en silencio, pensando en qué hacer a continuación. Michael se recostó en el sofá tratando todavía de asimilarlo todo. La traición de Vanessa y Robert ya era suficientemente dura, pero ahora el público también creía sus mentiras. Se frotó el rostro con las manos, sintiendo el peso de la situación caer sobre él. Grace permaneció en silencio dándole espacio, pero sin alejarse. Él le agradeció por todo, sabiendo que no tenía por qué ayudarlo, pero aún así lo había hecho. Grace volvió a recordarle que debía mantenerse calmado y oculto. Le explicó que ahora tenían que ser aún más cuidadosos. Si alguien lo reconocía o si la señora Carter se volvía más sospechosa, las cosas podían salir mal muy rápido. Michael estuvo de acuerdo. Decidió mantenerse escondido por un tiempo al menos hasta que pudiera pensar en un plan mejor. Todavía estaba débil y no podría moverse rápido si fuera necesario. Por ahora, esconderse era la única opción. Cuando el día llegaba a su fin, se quedó cerca de la ventana observando la calle en silencio, pensando en qué harían Vanessa y Robert. A continuación, Michael se sentó en el borde del sofá, mirando fijamente la pantalla del televisor. Las noticias mostraban a Vanessa de pie frente a la mansión rodeada de cámaras y micrófonos. Su rostro estaba lleno de una tristeza falsa y sostenía un pañuelo en la mano fingiendo secarse las lágrimas. Hablaba con los reporteros diciendo que estaba destrozada por la desaparición de Michael. Afirmaba que no entendía por qué se había ido ni cómo todo había salido tan mal. Sus palabras eran tranquilas y cuidadosamente elegidas, pero Michael podía ver la mentira en sus ojos. Luego la cámara enfocó a Robert, que estaba de pie a su lado. Tenía una expresión seria y habló con voz firme. Dijo que Michael había robado una gran cantidad de dinero de la empresa y que había desaparecido sin dar aviso. Les dijo a los reporteros que estaban colaborando con las autoridades y que querían que Michael se presentara. Verlos hablar con tanta seguridad como si ellas fueran las víctimas hizo que Michael se sintiera mal. Todo lo que decían era completamente falso. El reportaje continuó mostrando fotos de Michael y Grace juntos. Una voz en off explicó que se creía que Grace era algo más que una simple ama de llaves. Las noticias la acusaban de ser la amante secreta de Michael y cómplice en el supuesto fraude. Grace estaba sentada en el suelo, cerca del sofá, con las manos fuertemente entrelazadas. Cuando escuchó su nombre en las noticias, su cuerpo se tensó mientras seguían diciendo mentiras sobre ella, afirmando que había ayudado a Michael a huir y a robar a la empresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había permanecido callada y fuerte durante todo ese tiempo, pero aquello era demasiado. Su nombre y su rostro estaban siendo mostrados al mundo entero como si fuera una criminal. Comenzó a llorar temblando por el estrés. Michael apagó el televisor y se acercó a ella. La miró y le dijo que lo sentía. Le prometió que arreglaría todo y limpiaría su nombre, costara lo que costara. Después de unos minutos, Grace se secó el rostro y respiró hondo. Michael le preguntó si había alguna forma de conseguir algo que demostrara la verdad. Ella pensó un momento y asintió lentamente. Le dijo que en su oficina de la mansión había una caja fuerte.
Dentro de ella, él había guardado en su momento archivos privados, documentos, copias de seguridad y quizá incluso grabaciones. Michael lo recordó, aunque hacía mucho tiempo que no pensaba en eso. Grace dijo que la caja fuerte aún podría contener algo útil, algo que pudiera servir para demostrar lo que Vanessa y Robert habían hecho. Pero volver a entrar en la mansión no sería fácil. Michael estuvo de acuerdo. Necesitaban un plan. Fue entonces cuando Grace mencionó la gala. Le dijo que Vanessa organizaría una gran fiesta a la noche siguiente. Era un evento benéfico y asistirían muchas personas importantes. La casa estaría llena de invitados, música y ruido. Podría ser su única oportunidad de entrar sin ser notados. Michael escuchó con atención mientras Grace le explicaba todo lo que sabía sobre la distribución y la seguridad de la casa. Había trabajado allí durante años y recordaba cada habitación, pasillo y cámara. Le dijo qué puertas solían estar sin cerrar y cuáles tenían alarmas. Incluso conocía los horarios en los que los guardias cambiaban de turno. Señaló algunos puntos débiles, lugares por donde podrían entrar sin ser vistos. Michael se sorprendió por todo lo que ella recordaba. Había vivido en esa casa durante mucho tiempo, pero ahora se daba cuenta de que Grace probablemente la conocía mejor que él. Michael hizo preguntas y ella respondió con calma y detalle. Juntos comenzaron a construir un plan paso a paso. Esperarían a que la gala estuviera en su punto más alto. Con tanta gente dentro, nadie notaría si 2 personas más entraban por una puerta lateral. Se moverían rápido, irían directo a la oficina y abrirían la caja fuerte. Todo tenía que suceder deprisa y sin errores. Siguieron trabajando en el plan durante el resto de la noche. Grace dibujó de memoria un mapa sencillo de la casa, mostrando la ubicación de las cámaras y los guardias. Michael anotó cada detalle tratando de mantenerse concentrado. A pesar de que aún se sentía débil, Grace le recordó qué habitaciones estarían cerradas y cuáles podrían usarse durante el evento. También le advirtió sobre los cambios recientes que Vanessa había hecho en la casa durante el último año, más cerraduras. Un nuevo sistema de alarmas y 2 nuevos guardias de seguridad que no conocían a Grace decidieron que Grace guiaría el camino dentro de la casa mientras Michael vigilaba. Evitarían llamar la atención y se mantendrían cerca de las áreas de servicio por donde solía moverse el personal. Si algo salía mal, necesitarían un plan alternativo para escapar rápido. Michael volvió a agradecerle por ayudarlo. Grace dijo que solo quería detener las mentiras y proteger la verdad. Ambos sabían que el riesgo era alto, pero estaban preparados. Al caer la noche, habían repasado el plan varias veces. Cada movimiento tenía que estar claro en sus mentes. Michael se sentía más confiado ahora, aunque su cuerpo aún se estaba recuperando. La idea de enfrentarse a Vanessa y Robert de recuperar el control le daba fuerzas. Grace preparó una pequeña bolsa con cosas que podrían necesitar: guantes, una linterna y una copia de la vieja llave de la oficina que había guardado para emergencias. Estaba nerviosa, pero decidida. Michael la miró con respeto. Ella había hecho más por él que nadie y le debía la vida. Decidieron descansar un poco antes del día siguiente. El día siguiente sería largo y peligroso y necesitaban estar alertas. Mientras estaban sentados en la habitación silenciosa, el ruido de la ciudad afuera parecía lejano. Lo único que importaba ahora era la verdad. Michael cerró los ojos por un momento pensando en la caja fuerte. Dentro podría estar la prueba que lo cambiaría todo. Solo tenían que llegar hasta ella. Grace se colocó frente al espejo y ajustó su viejo uniforme de ama de llaves. Hacía mucho tiempo que no se lo ponía, pero aún le quedaba bien. Se aseguró de que cada detalle estuviera perfecto. El cabello ordenado, los zapatos sencillos y los guantes limpios. Sabía que el uniforme le ayudaría a mezclarse con el resto del personal de la mansión. Practicó la postura y la forma de caminar que tenía cuando trabajaba allí. Espalda recta, mirada baja, sin expresión. Tenía que parecer que pertenecía a ese lugar. Michael estaba cerca observándola prepararse. Le entregó un pequeño teléfono desechable y le explicó que tenía un micrófono activo. Él estaría escuchando todo el tiempo. Grace asintió y se lo guardó en el bolsillo. Michael le deseó suerte y le recordó que tuviera cuidado. Grace respiró hondo. Habían pasado horas planificando cada paso y ahora había llegado el momento de actuar. Salía en silencio manteniendo la concentración. Todo dependía de ella ahora. Esa noche la mansión estaba llena de ruido y luces. Los invitados llegaban para la gala y la música sonaba desde el salón principal. Grace se acercó a la casa por la parte trasera, manteniéndose fuera de la vista. Encontró la ventanarota del sótano, algo que había notado semanas atrás mientras limpiaba cuando nadie se había preocupado por arreglarla. La empujó despacio y se deslizó hacia el interior. El sótano estaba oscuro y lleno de muebles viejos y cajas. Se movió con cuidado, evitando cualquier cosa que pudiera hacer ruido. Una vez arriba, pasó cerca de la cocina y la lavandería. El personal se movía deprisa, demasiado ocupado como para notar a una persona más con uniforme.
Grace mantuvo la cabeza baja y caminó con determinación igual que los demás. Llegó al pasillo que conducía a la oficina sin que nadie la detuviera. Al llegar a la puerta, introdujo el código de seguridad. La cerradura hizo un clic al abrirse. Entró y cerró la puerta detrás de ella con el corazón acelerado, pero las manos firmes. Dentro de la oficina todo se veía tal como lo recordaba: los libros, el escritorio pesado y la caja fuerte escondida detrás de un cuadro en la pared. Se acercó a la caja fuerte e introdujo el código. La puerta se abrió y dentro encontró lo que esperaban: un pequeño frasco con un líquido transparente y varios archivos médicos. Observó los papeles con más atención. Eran documentos médicos falsos diseñados para que el envenenamiento de Michelle pareciera una enfermedad natural. Había gráficos y resultados de pruebas falsificados, todos cuidadosamente preparados para engañar a cualquier médico. Grace tomó el frasco y los documentos y los guardó en su bolso. Ahora sus manos temblaban no por miedo, sino por lo cerca que estaba de completar la misión. Justo cuando se dio la vuelta para salir, oyó un ruido afuera. Alguien estaba abriendo la puerta. No había tiempo para correr. Rápidamente se metió debajo del escritorio, arrastrando la silla delante de ella con la esperanza de que la ocultara. Grace contó la respiración cuando la puerta de la oficina se abrió por completo. Desde debajo del escritorio, vio las piernas de dos personas entrar. No necesitaba verles la cara para saber que eran Robert y Vanessa. Sus voces lo confirmaron. Se reían y hablaban como si nada estuviera pasando. Grace presionó el botón de grabar en el teléfono y lo mantuvo inmóvil. Permaneció en silencio y escuchó. Vanessa dijo que estaba contenta de que todo estuviera saliendo bien y Robert bromeó sobre lo fácil que había sido deshacerse de Michael. Hablaban sin ningún tipo de reserva. Robert dijo que nadie descubriría jamás lo del veneno y Vanessa mencionó cómo había ayudado a falsificar los archivos médicos. Hablaron de sus planes para tomar el control total de la empresa. Grace no podía creer lo abiertamente que hablaban. Cada palabra la llenaba de más rabia, pero no se movió. Simplemente siguió grabando. Esa era la prueba que necesitaban y tenía que captarlo todo. La conversación continuó durante varios minutos. Vanessa se quejó de tener que fingir tanta tristeza en las noticias y Robert se rió de lo fácil que el mundo les había creído. Dijo que la gente era muy fácil de engañar cuando se le daba una buena historia. Vanessa estuvo de acuerdo diciendo que el nombre de Michael ya estaba arruinado y que ahora nadie dudaría de ellos. Grace permaneció inmóvil con el cuerpo tenso, escuchando cada palabra. Incluso bromearon sobre ella, llamándola una nadie que probablemente había huido asustada. Eso hizo que Grace apretara la mandíbula, pero no se movió. Necesitaba que siguieran hablando. Dijeron todo en voz alta. Cómo habían planeado el envenenamiento, cómo habían usado la gala para mantener a todos distraídos y cómo se habían asegurado de que Michael no tuviera a nadie a quien recurrir. Grace sabía que el teléfono estaba grabando cada detalle. Era suficiente para probar lo que habían hecho. Tenía lo que había venido a buscar. Ahora solo necesitaba salir sin ser vista. Después de unos minutos más, Robert y Vanessa finalmente salieron de la oficina. Grace esperó hasta que sus voces se desvanecieron por el pasillo antes de atreverse a respirar de nuevo. Tenía los músculos doloridos por haber permanecido inmóvil tanto tiempo, pero no se movió de inmediato. Necesitaba estar segura de que se habían ido. Tras contar despacio en su mente, apartó la silla y salió arrastrándose de debajo del escritorio. Se puso de pie con cuidado y miró el pasillo a través del pequeño panel de vidrio de la puerta. Estaba despejado, sacó el teléfono del bolsillo, detuvo la grabación y lo guardó con cuidado. Luego tomó la bolsa con el frasco y los documentos y salió de la oficina sin hacer ruido. Se movió rápido y en silencio por el mismo camino por el que había entrado, evitando a cualquiera que pudiera notarla. Su mente estaba concentrada solo en escapar. Lo había logrado. Tenía la prueba. Ahora solo tenía que regresar con Michael y entregarle todo lo que necesitaban para contraatacar. Grace permaneció completamente quieta bajo el escritorio, cuidando de no hacer ningún sonido. Desde donde estaba escondida, podía oír cada palabra que decían Robert y Vanessa. Hablaban abiertamente sin sospechar que alguien los escuchaba. Hablaban de Michael como si ya se hubiera ido para siempre. Vanessa dijo que las cosas iban mejor de lo esperado y Robert estuvo de acuerdo. Ambos sonaban confiados, casi relajados. Creían que su plan había funcionado. Robert mencionó cómo venderían todo la empresa de Michael, sus propiedades, incluso sus pertenencias personales. Dijo que el dinero sería más que suficiente para que vivieran bien, sin tener que trabajar. Vanessa habló de los lugares a los que quería viajar y de lo mucho que deseaba no tener que fingir nunca. Más bromearon sobre lo fácil que era engañar a la gente, especialmente cuando el dinero estaba de por medio. Grace escuchó con atención, sabiendo que cada palabra era importante. Se aseguró de que el teléfono siguiera grabando.
Aquello era la prueba y no podía perder ni un segundo. Cuando Robert y Vanessa finalmente salieron de la oficina, Grace esperó un poco más antes de moverse. No quería correr ningún riesgo. Cuando estuvo segura de que el pasillo estaba despejado, salió de debajo del escritorio y se acercó a la puerta en silencio. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo los pasos ligeros y rápidos. Abrió la puerta apenas un poco y miró a ambos lados. El pasillo parecía vacío. Salió y empezó a caminar de regreso hacia el sótano, siguiendo el mismo camino que había usado para entrar. Pero justo al girar una esquina, cerca de los cuartos de suministros, se encontró cara a cara con la señora Matthews, la jefa de las amas de llaves. La mujer se quedó paralizada, claramente sorprendida de ver a Grace allí. Le bastó un segundo para reconocerla y enseguida abrió la boca y gritó pidiendo ayuda. Grace no dudó, se lanzó hacia ella y le cubrió la boca rápidamente con la mano, empujándola hacia uno de los cuartos de suministros y cerrando la puerta detrás de ambas. Dentro del pequeño cuarto, Grace actuó con rapidez. La señora Matthews forcejeó, pero Grace era más fuerte y estaba más concentrada. Logró empujarla hacia abajo y mantenerla inmóvil el tiempo suficiente para que dejara de gritar. Grace miró alrededor y vio algunos productos de limpieza y un rollo de tela. Los usó para atarle las manos y los pies, asegurándose de que no pudiera pedir ayuda de nuevo. Luego la ayudó a sentarse en una esquina y salió cerrando la puerta y dejándola asegurada por fuera. Grace se sintió mal, pero no tenía opción. Susurró a través de la puerta que lo sentía y que no quería hacerle daño a nadie. Después de asegurarse de que el pasillo seguía vacío, continuó su camino. Al pasar junto a una estantería de almacenamiento, cerca de la lavandería, notó algo familiar. Había ropa descartada en una cesta, un viejo vestido de trabajo que había sido suyo y uno de los antiguos trajes de Michael. Tomó ambas prendas y las metió en su bolsa sin detenerse. Grace sabía que no le quedaba mucho tiempo antes de que alguien notara su presencia. Se movió con rapidez por el pasillo y volvió a bajar al sótano. Caminó lo más rápido posible, sin hacer demasiado ruido. Al llegar al sótano, siguió el mismo recorrido que había usado para entrar. Pasó junto a las mismas cajas y muebles viejos, manteniendo la cabeza baja. La ventanarota seguía abierta. Dejó la bolsa en el suelo y trepó hasta el borde. El espacio era estrecho y los bordes de la ventana le rasparon los brazos mientras se impulsaba para salir, pero no se detuvo. Sabía que tenía que irse antes de que alguien fuera a buscarla. Cuando estuvo afuera, agarró la bolsa y corrió por el jardín. El césped era blando y irregular, pero no redujo la velocidad. Se mantuvo pegada a las sombras, alejándose rápidamente de la mansión, sin mirar atrás. Los documentos, el frasco y la grabación estaban con ella. El aire nocturno era fresco y las luces de la mansión seguían brillando a su espalda mientras Grace continuaba corriendo. No se detuvo hasta estar lo suficientemente lejos como para sentirse un poco más segura. Entonces desaceleró para recuperar el aliento. Le dolían los brazos, las piernas le ardían y el corazón le latía con fuerza. Pero lo había logrado. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que Michael había esperado ahora, era posible. Llevaba consigo la prueba necesaria para mostrarle al mundo la verdad. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la siguiera y luego continuó caminando en la misma dirección por la que había llegado antes. Cada paso la alejaba más del peligro y la acercaba a la seguridad. La bolsa pesaba por lo que llevaba dentro, pero la sostuvo con fuerza. El vestido y el traje podrían ayudarles más adelante si necesitaban esconderse o cambiar de apariencia. Por ahora, lo más importante era regresar con Michael y demostrarle que la misión había funcionado. Grace caminó por calles laterales, evitando las zonas concurridas. Esquivó las avenidas principales y avanzó rápido por callejones y manzanas tranquilas. Era tarde y la mayoría de la gente estaba dentro de sus casas, lo que la ayudó a pasar desapercibida. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente permanecía concentrada. No dejaba de pensar en lo que Robert y Vanessa habían dicho. Estaban tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que nadie podría detenerlos. Eso hizo que Grace se sintiera aún más decidida. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. En cuanto llegara a un lugar seguro, contactaría a Michael y le mostraría toda la grabación, el frasco con el veneno, los documentos médicos falsos. Todo era una prueba contundente. Michael sabría qué hacer con ello. A medida que se alejaba más de la mansión, sus pasos se volvían más lentos, pero su determinación seguía firme. Aquella noche lo había arriesgado todo, pero había valido la pena. Ahora era el momento de contraatacar con la verdad. Y la verdad por fin estaba en sus manos. Michael estaba sentado en el coche estacionado, sujetando el volante con fuerza. El motor estaba apagado y la calle casi en silencio. Cada segundo se sentía más largo que el anterior. Miraba una y otra vez el reloj del tablero y luego hacia la dirección por donde Grace se había ido. El corazón le latía con fuerza. Había imaginado todo lo que podía salir mal: que la atraparan, que alguien la reconociera, que no encontrara la prueba. Cualquiera de esas cosas significaría un desastre. Se inclinó hacia adelante con la mirada fija en el camino oscuro. Entonces, por fin vio movimiento.
Era ella. Grace corría hacia el coche, con el cabello desordenado, el uniforme fuera de lugar y el rostro sudoroso. Pero estaba viva. Cuando se acercó, Michael salió del coche de un salto y corrió hacia ella. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza. Ella no dijo nada al principio, solo le entregó la pequeña bolsa. Dentro estaban el frasco, los documentos falsificados y su teléfono con la confesión grabada. Ambos sabían que aquello lo era todo. Una vez de nuevo dentro del coche, cerraron las puertas con seguro. Grace se recostó en el asiento, respirando con dificultad. Michael abrió la bolsa y revisó con cuidado su contenido. Levantó el pequeño frasco de veneno y lo observó durante un instante. Luego tomó el teléfono y comprobó la grabación. Grace asintió confirmando que había captado todo. No había tiempo que perder. Los dos sabían que tenían que actuar rápido. Grace miró a su alrededor y le dijo a Michael que Matilda, la señora Matthews, la había visto y había gritado. Tuvo que encerrarla en un cuarto de suministros para poder escapar. Eso significaba que la alarma se activaría pronto. Tenían que irse antes de que alguien saliera a buscarlos. Alcanzaron el asiento trasero, donde habían guardado ropa antes. Grace sacó el vestido negro que había encontrado, y Michael tomó su viejo traje. Sin decir una palabra, se cambiaron rápidamente, concentrados solo en lo que venía. Después no había tiempo para nada más, solo para la misión que tenían por delante. Michael se puso el traje que no había usado en mucho tiempo. Estaba un poco arrugado, pero aún se veía elegante. Grace se puso el vestido negro. Era sencillo, pero limpio, y le quedaba bien. Ahora se veían completamente distintos. Ya no parecían dos fugitivos escondiéndose entre las sombras. Parecían dos personas con un propósito claro. Michael revisó su reflejo en el espejo del coche, ajustándose el cuello de la camisa y echándose el cabello hacia atrás. Grace se recogió el pelo y alisó su vestido. No sonrieron ni hablaron mucho. No hacía falta. Ambos entendían lo que venía. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de poner fin a las mentiras, mostrar la verdad y recuperar el control de sus vidas. Todo lo que habían sufrido, todo lo que habían perdido, los había llevado hasta ese momento. No iban a esperar a que llegara la justicia, iban a llevarla ellos mismos. Grace volvió a decirle a Michael que el tiempo jugaba en su contra. Pronto en la casa, se darían cuenta de que ella había estado allí. Michael asintió y arrancó el coche. El motor se encendió y los faros iluminaron la carretera frente a ellos. Grace se sentó a su lado, sosteniendo el teléfono entre las manos. Se aseguró de que la grabación estuviera bien guardada y la respaldó en el dispositivo desechable. Cada pieza de evidencia estaba ahora a salvo. Michael condujo por las calles estrechas, alejándose de la mansión. No hablaron mucho, pero el silencio estaba lleno de determinación. Ya no estaban confundidos ni dudaban. El plan era claro. Michael miró a Grace y le dijo que tenían que estar preparados para lo que viniera después. Ella estuvo de acuerdo. Ya lo había arriesgado todo al regresar a la casa. Ahora solo tenían una misión: usar lo que tenían y exponer la verdad antes de que Robert y Vanessa pudieran inventar otra mentira. El tiempo era corto, pero por ahora llevaban ventaja. Condujeron concentrados ambos, pensando en el siguiente paso, ambos sabiendo que ya no había vuelta atrás. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, las luces pasaban rápidamente frente a las ventanas, pero Michael apenas las notaba. Mantenía las manos firmes en el volante y la vista fija en la carretera. Grace estaba a su lado, repasando cada detalle en su mente. Repetía en silencio los pasos del plan, asegurándose de no olvidar nada. El traje y el vestido que llevaban no eran solo apariencia, eran parte del mensaje. Estaban regresando al mundo no como personas rotas, sino como sobrevivientes con pruebas en las manos. Ya no iban a esconderse. Michael ajustó el espejo retrovisor y le recordó a Grace que las próximas horas serían decisivas. Solo tenían una oportunidad de hacerlo bien. Grace dijo que estaba lista. Su voz era calmada pero firme. Tenían todo lo que necesitaban: el frasco, los documentos falsos, la grabación. Solo debían moverse rápido antes de que Robert y Vanessa reaccionaran. Michael pisó el acelerador. Ya no había espacio para el miedo, solo para la acción. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que la situación seguía siendo peligrosa. Vanessa y Robert eran poderosos y ya habían demostrado que estaban dispuestos a llegar a extremos para protegerse. Pero ahora, por primera vez, Michael y Grace tenían la ventaja. Las pruebas eran sólidas, las voces en la grabación eran claras, los documentos eran irrefutables y el veneno seguía en su frasco original. Todo contaba una historia, una que no podía ser ignorada. Michael pensó en todo lo que había perdido: su salud, su empresa, su nombre. Grace había perdido su hogar, su seguridad y su vida tranquila. Pero lo que habían ganado ahora era más fuerte: la verdad. El coche siguió avanzando, acercándolos a lo que vendría después. No sabían cómo reaccionaría la gente, ni cuánto daño habían causado ya Vanessa y Robert, pero estaban listos para enfrentarlo.
No habría más escondites ni más esperas. Esta vez iban a hablar y serían escuchados. Llegaron a la gala justo cuando la noche alcanzaba su punto máximo. La mansión estaba iluminada con intensidad, las ventanas brillaban y el jardín frontal estaba lleno de coches caros y invitados elegantemente vestidos. La seguridad vigilaba la entrada principal, pero nadie parecía alarmado. Todos dentro estaban concentrados en la celebración. Grace y Michael aparcaron el coche un poco más lejos y caminaron con calma hacia la casa. El aire estaba lleno de risas, música y el sonido de copas chocando. Todo el lugar respiraba riqueza y poder. Vestidos con su ropa formal recuperada, Michael y Grace parecían unos invitados más. Nadie les prestó atención. Se mezclaron perfectamente. El traje de Michael le devolvía parte de la presencia que había perdido en los últimos días, y el vestido de Grace hacía que pareciera pertenecer al lugar. Con el teléfono en su pequeño bolso y el frasco bien guardado, entraron en la mansión. Cada detalle del plan resonaba en sus mentes al cruzar el umbral. Una vez dentro, el ruido del evento los envolvió. Música en vivo sonaba en una esquina del salón y los invitados conversaban en pequeños grupos sobre negocios, política y sociedad. Los camareros se movían entre la gente con bandejas de bebidas y aperitivos. Michael y Grace avanzaron con cuidado entre la multitud. No se apresuraron ni llamaron la atención. Sus ojos recorrían la sala mientras avanzaban buscando rostros conocidos. Las arañas de cristal sobre sus cabezas brillaban y el suelo pulido reflejaba las luces. Todos sonreían sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Grace le susurró a Michael que Robert y Vanessa probablemente estaban cerca del escenario principal. Era allí donde los anfitriones solían colocarse cuando llegaba el momento de los anuncios o los discursos. Michael asintió y avanzó al frente. La multitud no los reconoció de inmediato. La mayoría de las personas no esperaba ver al hombre que creían desaparecido. A medida que se acercaban al escenario, pudieron ver a Robert hablando con un pequeño grupo mientras Vanessa permanecía a su lado. Michael sintió como el corazón le latía con fuerza, pero se mantuvo sereno. Sabía que ese era el momento. Grace le hizo un leve gesto con la cabeza, indicándole que también estaba lista. Michael dio unos pasos más y alzó la voz por encima del ruido. Al principio nadie prestó atención, luego volvió a decir el nombre de Robert, esta vez más fuerte. Algunas cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron, la música se apagó poco a poco. Todos miraron hacia el hombre que hablaba. Michael se irguió con firmeza sosteniendo el teléfono en una mano y el pequeño frasco en la otra. La gente empezó a reconocerlo. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Robert y Vanessa se quedaron paralizados. No esperaban ver a Michael con vida y mucho menos allí. Michael le dijo a todos que había sido envenenado. Dijo que los responsables estaban justo frente a ellos. Explicó que era el frasco y reprodujo la grabación desde el teléfono. Las voces de Robert y Vanessa llenaron la sala. Sus palabras, sus bromas y sus mentiras fueron escuchadas por todos los presentes. Los invitados escuchaban con atención, muchos en estado de shock. El audio se oía con claridad con Robert y Vanessa hablando de cómo lo habían planeado todo. Sus risas, su crueldad y sus confesiones no podían negarse. Grace permanecía junto a Michael observando la reacción del público. Los rostros pasaron de la curiosidad a la incredulidad y luego a la ira. Algunas personas soltaron exclamaciones ahogadas. Otras miraron directamente a Robert y Vanessa con expresiones de traición. Varios invitados sacaron sus teléfonos, ya sea para grabar o para llamar a alguien. Robert intentó hablar, pero sus palabras sonaron débiles. Vanessa dio un paso al frente, tratando de negarlo todo, pero la grabación seguía sonando. Sus voces eran demasiado claras, la prueba demasiado contundente. Michael no necesitó gritar, no hacía falta. Sus palabras calmadas, su presencia y la verdad que sostenía en las manos eran más poderosas que cualquier otra cosa en la sala. Les contó todos los documentos falsificados, los resultados médicos manipulados y el intento de destruir su vida y culpar a Grace. Les recordó que no se trataba solo de traición, sino de un intento de asesinato. Las personas comenzaron a hacer preguntas y el ambiente cambió de inmediato. Algunos guardias de seguridad avanzaron sin saber muy bien cómo actuar. Varios invitados exigieron explicaciones a Robert y Vanessa. Michael repitió que esto no iba de venganza. Dijo que se trataba de la verdad. Había estado a punto de morir. Grace casi había sido acusada de algo que no había hecho. Ambos habían sido perseguidos, difamados y casi borrados, pero ahora estaban allí con la verdad y eso no podía ser ignorado. Vanessa intentó marcharse, pero un invitado le bloqueó el paso. Robert miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no tenía a nadie de su lado. La imagen que habían construido, la historia que habían contado, se desmoronaba frente a todos. Michael miró a la sala y pidió justicia, no solo para él y para Grace, sino para todos los que habían creído en algo que no era real. La multitud guardó silencio durante un instante. Luego, poco a poco, comenzaron a alzarse voces de apoyo. La verdad ya estaba fuera y nada podía detenerla.
Grace sintió como el peso de los últimos días empezaba a desaparecer. Permaneció cerca de Michael, observando cómo los muros de mentiras se derrumbaban alrededor de Robert y Vanessa. Todo lo que habían hecho para protegerse ahora era inútil. La gente había escuchado la verdad con sus propios oídos. Habían visto las pruebas. Michael levantó de nuevo el teléfono y se lo ofreció a un abogado reconocido que acababa de llegar. El hombre lo tomó sin dudar. La gente comenzó a grabar, a tomar fotos, a capturar cada instante de lo que estaba ocurriendo. Grace miró a los invitados, personas a las que antes había pasado de largo en silencio. Mientras trabajaba en la casa y que ahora la observaban como una igual, como alguien que había ayudado a sacar la verdad a la luz. La noche, que había comenzado como una celebración para Robert y Vanessa, se había convertido en algo completamente distinto. Se había transformado en el momento en que las mentiras se rompieron. Michael y Grace permanecieron erguidos ya no como víctimas, sino como quienes se negaron a guardar silencio y lograron que la verdad fuera imposible de ignorar. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver el video. Deja un comentario con tu opinión y cuéntanos cuál fue la mejor o la peor parte. Ahora que has terminado esta increíble historia, haz clic en mi foto de perfil y descubre más videos. Estoy seguro de que te encantarán todas las historias sobre justicia y bondad. Disfruta, no olvides suscribirte. Y hasta la próxima.